Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Muy buenos días, hoy es domingo 11 de abril y son las 11 de la mañana. Todavía seguimos en pandemia y yo te quiero decir que en medio de todo esto Dios nos habla a través de su palabra. El tema que vamos a ver hoy es 7 características del pollino. Y esta parte lo vamos a ver en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del verso 19 al 31. Entonces leemos en tu pantalla, por favor. Y dice así la palabra de Dios: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se le llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderás así: porque el Señor lo necesita. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día, por todas las bendiciones que nos das, por escuchar tu palabra en este domingo, siendo las 11 de la mañana, Señor, en la cual hemos abierto nuestros hogares para escuchar tu santo y precioso evangelio.
Padre, háblanos a través de ellos, Señor, y que nosotros tengamos un corazón abierto, una mente, emociones y voluntad dispuestas a someterlo bajo tu señorío, Señor. Y lo que hagas y tengas que hacer, el Cordero que murió en la cruz del Calvario, reciba toda honra y toda gloria por su sacrificio, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a empezar con esta reflexión. Dice que el Señor mandó a 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente, o sea que se aproximaba él, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en la cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien te preguntara, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis algo importante, porque el Señor lo necesita. Qué interesante cuando vemos esta parte de la palabra de Dios tan maravillosa, sabemos que el Señor nos necesita. Imagínate a este pequeño pollino, en la cual nadie había montado, él dice que lo necesita para un propósito. Y esto tenemos que aprender, que tú y yo tenemos un llamado y un propósito porque el Señor nos necesita. ¿Puede alguien tan insignificante y menospreciado parte del plan infinito de Dios? ¿Tú te puedes algo tan insignificante como esto? Verdaderamente sí. Un burrito fue elegido para ir con Jesús a través de la entrada triunfal a Jerusalén. Qué maravilloso cuando vemos que este pequeño animalito, él tenía un propósito y estaba allí. El propósito de este pollino fue profetizado más o menos 400 años antes. Y dice así la palabra de Dios: he aquí, el rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué precioso cuando vemos la palabra de Dios que leímos, dice, vendrá cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Fíjate nada más, desde Zacarías 400 años fue profetizado este hermoso burrito para que el Señor lo usara en su entrada triunfal a Jerusalén. Qué maravilloso. Entonces vamos a aprender 7 puntos importantes que vamos, en la palabra lo vamos a discernir y vas a ver qué interesante se vuelve este pasaje de la palabra de Dios. El número 1 podemos ver que fue escogido. Dime, soy escogido. Amén. En Lucas 19, capítulo 19, versículo 30, dice así en la porción A. Leemos por favor en tu pantalla. Dice así, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Entonces podemos ver que este pollito estaba atado. Un burrito es un animal obediente, de tal forma que donde lo dejes amarrado, ahí se queda, hasta que lo desaten y lo lleven a otro lado. Qué interesante podemos ver que es un animal obediente. Y ahí está. Pero lo más importante para ser escogido es que tú y yo estemos allí, como el caso de este burrito que hallaréis. Estaba allí precisamente en el momento preciso que iba a ser utilizado. Tú y yo es importante que aprendamos que estar allí es lo importante. Jesús le dijo, hallarán a un pollino atado, y así fue. ¿Por qué? Porque estaba allí donde Dios lo iba a utilizar. Tú como yo tenemos que aprender muchas cosas, estar allí cuando el Señor nos necesite. Entonces, permanece donde el Señor te puso para que puedas ser hallado cuando Él te busque a ti y a mí, porque Él busca a los escogidos. Amén o no amén. Es importante que tú y yo sepamos que tú tienes un llamado y eres elegido, como este burrito. Isaías 42, capítulo 42, versículo 1, en la traducción lenguaje actual, vamos a leer en tu pantalla. Dios dijo, miren a mi elegido, al que he llamado a mi servicio,
Él cuenta con mi apoyo. Yo mismo lo elegí y Él me llena de alegría. He puesto en Él mi espíritu y hará justicia entre las naciones. Vemos en esta traducción qué bonito nos habla el Señor. Dice, miren a mi elegido. Quiere decir que hemos sido elegidos. ¿Para qué? Para ser siervos de su servicio. Número 3, voy a contar con el apoyo de Dios. O sea, contamos con el apoyo de Dios. Y dice, yo mismo lo elegí. ¡Qué tremendo! Y eso dice el Señor que le llena de alegría. ¡Qué bárbaro! Dice, he puesto en Él mi espíritu y haré justicia. Qué importante cuando nosotros somos elegidos y escogidos por Dios, Él nos da todas esas bendiciones. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, leemos por favor en tu pantalla, dice, antes que te formaste en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué quiere decir? Desde el vientre, antes que naciéramos, Él tiene un plan perfecto para ti como para mí. Otra característica que podemos ver de este animalito, dice, estaba sujeto. Digo, yo debo estar sujeto. Cuando nosotros entendemos que debemos estar sujetos a la voluntad de Dios, no a salirse ni a diestra ni a siniestra, algo hermoso sucede. Y vamos a leer en Lucas, capítulo 19, versículo 30. Por favor, leemos. Y dice así, diciendo, id a la aldea de frente y entrar en ella y hallaréis un pollino atado. ¿Qué significa que está atado? Que estaba sujeto. Estaba sujeto. Es importante que tú sepas, el punto número 2, que tienes que estar sujeto. Entonces, la obediencia es para los hijos de Dios como los cimientos lo son para una casa. Quiere decir que un cimiento es fortalecido y puede crecer una casa si está fundamentada en roca firme. En este caso, la obediencia es importante para nosotros. Es lo primero que se construye, se hace cuidado cada detalle. Tenemos que ir cuidando cada detalle de nuestra vida, siempre y cuando lo hacemos la obediencia. Si no hay obediencia en tu vida, te derrumbas muy pronto, caerás ante cualquier adversidad, porque no tienes principios, no tienes fundamentos firmes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En la obediencia es importante que tú lo veas, es importante que tú sepas que un punto importante es la obediencia, estar sujeto. Jesús nos enseña al estar sujetos, por eso vemos algo que nos revela precisamente en esta parte de estar sujeto. Jesús nos enseñó desde su niñez. Vemos que Jesús siguió un protocolo hermoso que dio. Él tenía que ser obediente. Él lo fue. Por eso decía nuestro Padre Celestial, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. ¿Por qué se complació Dios? Porque Él obedeció desde su niñez todo lo que estaba proyectado por Él. Entonces leemos en Lucas capítulo 2, del versículo 51 y 52. Vamos a leerlo en tu pantalla, por favor. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué podemos, el segundo punto que podemos hablar, que estamos recalcando, es estar sujeto? Dice la palabra de Dios que él volvió a Jerusalén cuando lo habían perdido, volvió con sus padres y dice algo muy importante, y estaba sujeto a ellos. Una obediencia absoluta. Él sabía perfectamente que esa etapa de su vida él debería estar sujeto. ¿Por qué nosotros debemos estar sujetos? Precisamente por eso. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. El estar sujeto, nosotros aprendemos que vamos como Jesús crecer. ¿En qué vamos a crecer? En sabiduría.
y en gracia, para con Dios, para con los hombres. Qué importante es, pues, estar sujeto. Este pollino estaba sujeto. Un tercer punto que vamos a ver, no estaba cargado. Wow. No estaba cargado. Dice en Lucas capítulo 19, verso 30, en la parte B, dice, en la cual ningún hombre ha montado jamás. Que dice que no estaba, nunca había sido montado. Era la primera vez que Jesús lo llamó para él poderse estar allá. No estaba cargado. Como hijos de Dios, nosotros necesitamos aprender a dejar nuestras cargas en Él y esperar los tiempos de Dios. Que es importante que nosotros no estemos cargados. Tenemos que estar en el tiempo, esperar cuando Él nos busque. Pero es muy importante que nosotros no estemos cargados. Dice en el Salmo 52, 22, y dice así, deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que le obedece. Entonces debemos dejar todas nuestras preocupaciones y mantenernos firmes. No puedes tú cargar algo del propósito de Dios si tú tienes preocupaciones. Debes descargar todo. Dice que este borrico nunca estaba aligerado. Él no estaba cargado. Nadie lo había montado. Nosotros tenemos que aprender de eso. Por eso necesitamos ser libres de toda opresión para el servicio y el llamado que Dios tiene. Porque Él nos quiere utilizar con un propósito. Entonces, dejando a un lado, pues, toda la opresión, estrés, problemas, heridas, enfermedades y todo eso que andamos arrastrando, no debe haber en tu vida como en mi vida. Debe ser desechado todo eso, porque de otra manera yo no voy a ser un instrumento útil para el Señor. Dice la palabra de Dios que aquí este borrico nunca había sido cargado. Entonces tenemos que ver que todos esos problemas tú debes descargarlo. ¿Por qué? Porque Él llevó todo eso. Y para que te use, tú no debes tener nada de cargas. Necesitamos ser libres del miedo de la pandemia. En este tiempo que Dios te está llamando, tú no tienes que estar como los demás que no tienen esperanza. En esta pandemia tú tienes que ser ese hombre, esa mujer, ese líder, ese joven, ese niño que no debe tener miedo por las circunstancias. Tú tienes que saber que Él, para usarte en este tiempo tan tremendo que estamos viviendo, fuera de cualquier preocupación, porque Él se va a encargar de toda tu vida. Entonces, tú no debes tener miedo. No debes tener el miedo al virus o cualquier otra enfermedad. Por favor, toma en cuenta que Dios te quiere usar, pero no tienes que estar cargados, porque Él ya llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Entonces, dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, TLA, traducción, lenguaje actual, dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Y Él nos dice, vengan a mí y yo los haré descansar. Es una promesa verdadera. Cuando nosotros dejamos todas esas cargas de preocupaciones ante el Señor, es cuando Dios te va a utilizar. Él no quiere que de ninguna manera tú estés cargado. Leímos en Lucas 19:30 algo tan importante. Dice, desatarlo y traerlo. Significa que el Señor tiene que romper las ataduras, porque si estás atado, tú y yo estamos limitados. No puede ser eso. Las ataduras nos atan al pasado, nos impiden avanzar hacia el propósito de Dios. Jesús quiere hacerte libre, que dejes tus cargas físicas y emocionales, espiritual, porque Él tiene un propósito hermoso de usarte en este tiempo. ¿Por qué? Porque Él ya nos libró en la cruz del Calvario. Tienes que creerlo, porque es verdad. Entonces tú no puedes estar limitado nuevamente a ataduras del pasado. No puede ser de ninguna manera. Tú tienes que ser libre, porque Dios te va a dar esa gracia. Quieres serte libres, que dejes tus cargas físicas, tus cargas emocionales y tus cargas espirituales. En el Evangelio según San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad,
Y la verdad te hará libre. Tanto a mí como a ti te va a hacer libre. Es lo importante. El punto número 4, porque era útil. Era útil. Tú sabes que tú y yo tenemos que saber que somos útiles, que no nada más por querer, sino porque Dios te quiere utilizar. En Lucas, leemos en tu pantalla, Lucas capítulo 19, versículo 31, dice así: y si alguien os preguntase, ¿por qué la desatáis? Le responderás así: porque el Señor lo necesita. Tú y yo tenemos que saber que el Señor nos necesita. Cuando Jesús menciona que es necesario hacer algo, es porque algo sobrenatural va a suceder cuando lo hace contigo. Te quiero decir, marca tu historia. Nosotros tenemos también un antes y un después. Marca esta historia. Cuando eres útil para Dios, eres llamado a hacer cosas sobrenaturales. Tienes que saberlo. No eres un natural, como dice Pablo. Has dejado, el hombre natural no puede seguir las cosas espirituales. Tú y yo tenemos que saber que somos llamados para cosas sobrenaturales. Podemos ver que esto sucedió con la mujer samaritana, cuando aquella mujer estaba pensando y sucedió grandes milagros, así con el pollino, y en ambos casos Jesús hizo milagros con ellos. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 21 dice, leemos en tu pantalla por favor: algo parecido pasa con nosotros. Si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de falsas enseñanzas, seremos esos objetos útiles y muy especiales. Toda nuestra vida le será útil a Dios, que es su dueño precisamente, y estaremos preparados para hacer toda clase de bien. Esa escritura me motiva mucho porque somos llamados a hacer cosas sobrenaturales. Jesús lo dijo: mayores cosas haréis porque yo voy al Padre. Imagínate, ¿cuál es tu expectación? ¿Podemos hacer cosas maravillosas? Otro punto muy importante que vemos: este pollino estaba dispuesto. Dime ahí en tu lugar: yo estoy dispuesto. Bien, en Lucas capítulo 19, versículo 32, leemos por favor en tu pantalla: fueron los que habían sido enviados y hallaron como él le dijo. Así estaba. ¿Qué pasó con este burrito? Estaba dispuesto. Es grato saber que cuentas con alguien que siempre está alegre y disponible, siempre está dispuesto. Tú tienes que ser esa persona que cuando te diga algo siempre debe estar dispuesto. Es algo que debe fluir en nosotros porque estamos dispuestos a cualquier obra y a cualquier hora que el Señor nos llame, estamos dispuestos. Siempre se le pide algo a una persona apropiada para la tarea. No vas a pedir a cualquiera, sino tiene una tarea específica. No se le encarga una tarea tan importante al flojo o al que es negligente. No, se lo tienes que ser a aquella persona que siempre estaba dispuesta. Dice la palabra de Dios que fueron enviados y hallaron como él les dijo. ¿Qué pasó con este borrico? Estaba dispuesto. Tú y yo tenemos que aprender de esta hermosa lección que tú debes ser la persona dispuesta para toda buena obra, como leímos ahorita. Si Dios te ha tomado en cuenta, debes responder con tu vida misma. Cuando Dios nos llama a hacer esto, Él quiere cosas muy importantes que tú hagas, aún con tu vida misma, guardando la santidad y manteniendo la obediencia por cuanto Dios lo decide, porque cuando Dios te llama es que te va a promover. Tenemos que saber que la disponibilidad te va a proponer a otras áreas. Tito, capítulo 3, versículo 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y estén dispuestos para toda buena obra. Tú y yo hemos sido llamados a algo muy importante, que es hacer las buenas obras.
vamos a ver que es importante que tú y yo tengamos cobertura, que estemos cubiertos por la cobertura. Es importante la cobertura. En Lucas capítulo 19, versículo 35 leemos, y lo trajeron a Jesús. Quiere decir que el pollino ya llegó hasta Jesús. Dice la palabra, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Yo te quiero decir que los mantos que pusieron sobre el pollino significan cobertura. Dime allí, los mantos significan cobertura. Una unción especial iba, llamado para una cosa sorprendente. Imagínate. Significa que esa persona ha sido apartada para un propósito especial. Tenía la cobertura, es importante. De la cobertura, imagínate este pollino, iba a ir allá a una misión especial que nunca lo pensó, pero fue procesado 400 años para hacer este trabajo. Estaba allí listo para cumplir el propósito especial por lo cual él fue creado. Entonces vemos que es una unción especial, apartada y con un propósito especial. ¿Cómo es esa cobertura? Cuando nosotros vemos la unción de Dios, debe ser traspasada. Sobre esa cobertura, dice Primera de Reyes, es muy importante que lo leas. Dice, hablamos de allí de Eliseo con Elías. Dice, partiendo de allí, halló a Eliseo, hijos de Safat, que araba con sus 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, que era la última yunta, y pasando Elías por él, le echó sobre él su manto. Fíjate, nada más iba pasando Elías, le echa nada más el manto a una persona que estaba arando con sus yuntas, y se lo echó, y dice que él le dijo, déjame despedirme de mis papás. Fíjate nada más. Y él le dijo, pues, ¿qué tengo yo contigo? Pero aún así, Eliseo siguió. Pero algo importante, ¿qué lo siguió? Que iba a ser Elías, iba a ser subido al cielo, pues. Pero leemos en 2 Reyes 2:14, dice, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron al uno y otro lado y pasó Eliseo. Yo te quiero decir que Eliseo le había dicho ya al Señor que se iba a ir Elías, y él quería verlo y lo siguió, déjame, y fue y lo siguió hasta que vino un carro de fuego y se llevó a Elías. Pero él estuvo atento y le agarró y se le cae el manto y lo toma. El manto de la cobertura. Y es ahí donde le dice, y tomando el manto de Elías, se le había caído, golpeó las aguas, dice la palabra de Dios, y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios, el de Elías? Así que golpeó las alas de moco y se apartaron. Se produce el milagro. Cuando tú estás bajo una cobertura de Dios y de unción especial que tú debes tener, se suceden los milagros. Suceden grandes y maravillosas cosas. Yo te quiero decir entonces, sin la cobertura de Dios, sin la presencia del Espíritu Santo en tu vida, no vale la pena vivir. Y sin un propósito, ¿qué sentido tiene que lo hagamos? No tiene caso. Que tú y yo vivamos una vida normal. Te quiero decir, tú no eres una persona normal. Es normal porque tú lo has decidido. Pero si tú quieres andar en esa cobertura de los milagros que se producen, como Eliseo cuando llegó y toca las aguas del Jordán, ¿dónde está Jehová? Jehová estaba con él, produciendo los mismos milagros. Sin la cobertura de Dios, sin la presencia del Espíritu Santo y sin un propósito, ¿qué sentido tienes lo que haces? No tiene sentido de vivir una vida rutinaria, por favor. No es el tiempo de vivir una vida rutinaria. Tú tienes que buscar la cobertura de Dios. Y la cobertura de Dios es vivir bajo la presencia de Dios y con la unción del Espíritu Santo. Es importante que tú sepas, como dice el Salmo 91, dice, leemos en tu pantalla, por favor, el que habita
al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué no vivir bajo la sombra del Altísimo, bajo esa presencia de Dios? ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué te impide? Tu manera de pensar. No baja la palabra como una revelación, mucho menos puedes actuar. Vives una vida rutinaria y Dios quiere en este tiempo de pandemia, este tiempo que hay mucha necesidad, tú y yo tenemos que tener la cobertura de Dios como la tuvo este canijo pollino que le hicieron los mantos. Y cuando tú estás bajo una cobertura, Dios empieza a hacer milagros, se sube bajo tus lomos. Y dejas de ser tú para que sea Él el que tiene toda la honra y toda la gloria. Entonces, vemos el punto número 7 que dice, el burrito estaba allá y dice, Jesús se subió en él. Jesús se subió en el burrico. En Lucas, capítulo 19, versículo 35, leemos. Vamos a leerlo en tu pantalla. Y lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, quiere decir la cobertura, subieron a Jesús encima. Cuando vemos que todo esto pasa en la vida de este pollino y nuestra vida, que estamos como ejemplo, Dios empieza a actuar, Jesús empieza a actuar con señales, prodigios y milagros, porque Él dijo, mayores cosas que yo harán, porque yo estoy al lado del Padre. Qué maravilloso saber que Dios está respaldando mi vida y mi ministerio, porque Él está orando al Padre. Es maravilloso. Por eso le digo, ya subieron a Jesús encima. Y leemos en Lucas capítulo 19, versículo 36 al 38. Leemos en tu pantalla, por favor. Dice, y a su paso tendía sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria a Dios en las alturas. ¡Qué tremendo! Cuando ya vemos que Jesús se sube al pollino, la cobertura, y Él toma y dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria a Dios en las alturas. Podemos ver entonces que nuestras vidas son importantes para Dios. Somos esos vasos de barro que contienen ese valioso tesoro. Entonces, si lo sabes, si yo lo sé, ¿por qué no actuar en eso? A través de nosotros Dios extiende su palabra, pero no somos nosotros los que merecemos el reconocimiento ni la alabanza. Es a Él que se debe todo. Y damos gracias cuando tú estás bajo la cobertura, cuando tú estás atado, cuando estás disponible, cuando te encuentra ahí y tú lo haces alegremente, es cuando Dios te empieza a usar grandemente. De otra manera, no vale la pena. Si tú vives una vida rutinaria, si sabes los propósitos que Dios tiene para tu vida en este tiempo, no vale la pena. ¿Cómo van a glorificar a Dios si tú ni siquiera tienes una idea de lo que habita ese tesoro divino en tu corazón? Dice el Salmo 115, versículo 1, dice, no a nosotros, oh Jehová, leemos en tu pantalla, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, porque tu misericordia y por tu verdad. Dice nada más, por su misericordia y verdad, nosotros tenemos que aprender eso, que no es a nosotros, que demos gracias a Dios por toda esta enseñanza que podemos aprender para que de hoy tú y yo vivamos esa vida sobrenatural que Pablo decía. ¿Por qué decía esto? Porque el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. Tú y yo no somos naturales. Dios quiere hacer algo maravilloso con tu vida y con mi vida.
Cuando te rindes a Jesús, te conviertes en el medio que a través del cual Él se va a glorificar. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo, yo glorifico al Padre. Y luego digo, voy a mandar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me va a glorificar. Esto quiere decir que todo lo que hagamos, para Él y por Él es la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. No es para ti ni es para mí. Bájate de ese ladrillo que te estás mareando, sino Dios es el único que merece toda la honra y toda la gloria. Si llevas a Jesús sobre de ti, serás parte de esos grandes milagros. Tú y yo tenemos que aprender que allí está Jesús. Conclusión. En su propósito natural, el pollino estaba destinado solo a trabajo pesado. Era su propósito natural. Y otra cosa, al anonimato. Había muchos borricos en ese entonces, pero hubo un elegido, a un escogido. Pero cuando Jesús se fijó en él, todo su entorno cambió. Su vida tuvo un propósito. Iba cargando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tendía sus mantos y a Dios le daban la gloria. Bendito aquel que viene en el nombre de Jesús. Y así lo van a decir contigo y conmigo. Sucedió algo que sin Dios jamás lo habría ni siquiera soñado. Por eso es que tú debes saber que ahí está Dios en tu corazón, que quiere que hagas todas estas cosas. Te quiero decir que este borrico formó parte de algo mucho más grande de estar atado, nada más. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11, leemos en la versión Dios habla hoy. Dice así: por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en sus corazones. Ya que Dios nos ha llamado y nos ha escogido, podamos agarrar fuertemente, arraigarnos a esto, porque sigue diciendo, pues haciendo así nunca caerán. De ese modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que agarramos esas promesas que tú y yo recibimos cuando nos convertimos. Pero te quiero decir, actúa, porque Dios tiene planes increíbles para ti y para mí. Vamos a orar como ejemplo de este precioso borrico que aprendimos hoy 7 lecciones importantes para tu vida y para mi vida. Que Dios nos ayude. Vamos a orar, por favor. Padre, ponemos en tus manos esta preciosa palabra que hemos aprendido, Señor. A través de esta enseñanza, Señor, que nosotros debemos saber, Padre Celestial, que fuimos nosotros escogidos, Señor. Hemos sido escogidos para esto, Señor. Segunda parte, Señor, que debemos estar sujetos a la voluntad tuya, Padre Celestial. Tenemos que saber que no debemos tener esas cargas que en primer lugar, no lo podemos llevar, Señor. Segundo, aprender a descargarla, ya que tú nos has librado de todo esto, Señor, porque tú tienes un llamado especial para nosotros, Señor. Tú tienes algo maravilloso, quieres cambiar todo lo que está en nuestro entorno, pero sobre todo, Señor, hay mucha gente que necesita de la palabra de Dios. Es muy necesario que nosotros sepamos que hay un propósito hermoso para nuestras vidas y que no podemos llevarla porque estamos angustiados, cargados de tantas cosas, Señor, de la cual tú ya nos has librado, Señor. Ayúdanos a comprender este mensaje en medio de esta pandemia, Señor, en medio de estos tiempos apocalípticos, Señor, que estamos viviendo. En medio de esa muerte, en medio de tanto sufrimiento, Señor, nosotros podemos llevar la paz, la salvación que es tuya, Señor, aquel que tanto necesita. Perdónanos, Señor, por ser tan egoístas, por no ir allá a llevar ese hermoso mensaje de la salvación, Señor.
Padre, perdónanos por todo lo que hacemos y esa apatía, Señor, de no poder llevar tu palabra, que la queremos guardar nada más para nosotros, no viendo que hay un mundo de gente que se está muriendo en estas circunstancias, Señor. Que podamos, Señor, volver ese gozo maravilloso de tu salvación y poder llevarla a un mundo que tiene tanta necesidad y que está muriendo sin esperanza, Señor. Te lo suplicamos, que nos uses, Señor, en este tiempo, en el nombre precioso de Jesús. Amén.